Buenas con todos chicos, el día de hoy vamos a tener el primer taller del concurso de Leidiaton que es sobre el desarrollo y la ubicación del problema. Antes de empezar el taller me gustaría felicitarlos a todos por haberse inscrito y por estar presenciando este video. Espero que la información que se les pueda dar les sirva mucho en el desarrollo de su propuesta y que tengan un buen desempeño dentro del concurso. Empezamos entonces. Yo soy Cristian Málaga y seré su mentor durante este taller. Recuerden que las consultas las pueden hacer en los comentarios o asistir a la sesión de preguntas y respuestas en vivo. ¿Qué es lo que es un problema? Hemos escuchado mucho esta palabra tanto en situaciones del medio ambiente como la desertificación o la basura, y ahora último sobre el desabastecimiento de las vacunas. Si tuviéramos que resumir qué es un problema, se definiría como lo siguiente. Una situación que causa algún tipo de molestias para un grupo de personas. Los problemas son una fuente de ideas muy grande, sin embargo no son las únicas. Existen otras, como las oportunidades desaprovechadas o una forma distinta y más rápida de hacer las cosas. Aquí dos ejemplos. Aquí dos ejemplos. Los celulares de dos pantallas ofrecen la oportunidad de realizar varias tareas al mismo tiempo con un solo celular. Y Airbnb significó una forma más fácil y rentable de rentar una habitación. Ambas situaciones encontraron oportunidades desaprovechadas o situaciones problemáticas para las personas y desarrollaron soluciones. De esta manera, los problemas también pueden ser definidos como oportunidades desaprovechadas. Bien, ¿qué características debe tener un problema? Son tres características más importantes. La primera es verificar que el problema sea real, y aunque suene contradictorio, este paso es muy importante. ¿Qué nos puede llevar a decir que un problema es real o no? Pues la respuesta se encuentra en los datos que lo sustentan. Un ejemplo es el cambio climático. A pesar de que existen muchas personas que lo niegan, existe suficiente evidencia científica y suficientes datos que hacen ver que el cambio climático es una realidad. Lo primero que uno debe hacer es investigar sobre el problema que reconocieron. Esto nos ayudará también en las siguientes diapositivas. Una vez que hemos visto que nuestro problema es real, debemos saber cuán relevante es. Para ello tenemos dos indicadores, el grado de efecto que produce sobre la población o la urgencia que se tiene por buscarle una solución. Puede ser posible que un problema sea real, pero no relevante para la sociedad o que en este momento no tenga ninguna urgencia en ser resuelto. Un ejemplo, supongamos que somos unos dueños de un restaurante y tenemos dos problemas. Se agotaron los ingredientes y estamos en la hora pico. Y encontramos que los cubiertos están un poco viejos. Si analizamos la situación, es probable que sea mucho más urgente solucionar nuestro problema con los ingredientes que cambiar todos los cubiertos del restaurante. Es importante saber también que la urgencia por resolver un problema varía de persona en persona y de grupo en grupo, dependiendo del contexto. Lo que nos lleva al siguiente punto, la contextualización en área y tiempo. Es importante tomar en consideración estos dos puntos ya que los problemas cambian de acuerdo al contexto. No es lo mismo el problema de los automóviles en Arequipa que en Lima, ni tampoco es lo mismo el problema del tráfico en Arequipa de los 80 a la Arequipa de la actualidad. Las necesidades de las sociedades tienden a cambiar, y por eso es importante contextualizar y analizar lo que rodea a un problema. Ahora, ¿a qué nivel debemos trabajar los problemas? Aquí coloco yo un ejemplo. Estamos hablando sobre el aumento de los casos de COVID. A su vez, estos aumentos de casos de COVID tienen sus propias causas, los fallos en la vacunación y los malos hábitos de las personas, solamente por poner un ejemplo. A su vez, estas condiciones también tienen otras causas, como es el caso de la desinformación, los fallos en las negociaciones, los malos controles de vacunación y en el caso de los malos hábitos, los canales de comunicación ineficientes y la influencia de las fake news. De todo este tema, normalmente las personas tienden a coger los problemas más grandes y sustentarlo diciendo que su solución va a ayudar a disminuir los aumentos en los casos de COVID. Sin embargo, solamente en este ejemplo vemos que el aumento de casos de COVID es multicausal, depende de los fallos de las vacunaciones y de diversas otras condiciones, lo que hace que el problema sea muy amplio de analizar y muy amplio de resolver. Por eso es que una persona cuando plantea una propuesta lo hace a partir de las consecuencias, de las cosas más simples que podemos obtener y de las cosas que podemos manejar más fácilmente. Por ejemplo, si digamos queremos ayudar en los procesos de vacunación, utilizamos alguna solución para apoyar y disminuir la desinformación, haciendo que las personas acudan más a los centros de vacunación y eso al mismo tiempo reduce los casos de COVID. Cada uno tiene que dar su propio granito de arena dentro de la solución que está manejando.
Es por eso que es preferible que ustedes enfoquen sus propuestas en las causas antes que un problema mucho más grande. Bien, ¿qué pasa luego de que tenemos un problema, lo hemos estudiado y hemos encontrado que es relevante y al mismo tiempo lo hemos contextualizado y lo hemos sacado a alguna de sus consecuencias? ¿Qué es lo que sigue? Nos enfocaremos en el emprendimiento, ya que también en eso se basa el concurso. Una vez encontrado nuestro problema, lo que sigue es la validación. Hasta el momento tenemos nosotros una idea de lo que es el problema, sabemos qué tan relevante es y todo lo hicimos en base a la búsqueda de la información. Sin embargo, debemos cruzar esa información con lo que piensan y sienten las personas que son afectadas por esta situación. Tenemos que recordar que las personas que sufren ahora el problema serán nuestros clientes el día de mañana. Por eso es importante evaluar y conocer bien qué es lo que les afecta y cómo es que ellos sienten el problema. Para ello debemos cruzar la información que nosotros hemos recopilado y salir de nuestra burbuja e ir a encontrarnos con los clientes. El hacer esto nos permitirá desarrollar soluciones pensadas en las necesidades de las personas más que en lo que nosotros nos parece correcto o no. Esto es importante porque a día de hoy existen muchas empresas de diversos rubros y casi prácticamente para todo existe una solución, por lo que la innovación es lo que nos llevará al éxito. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un perfil de cliente. Aquí podemos colocar los datos más importantes. ¿A qué se dedica la persona? ¿Cuántos años tiene? ¿Y de dónde es? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Toda esta información la desarrollamos nosotros, utilizando los datos que hemos encontrado cuando buscábamos sobre nuestro problema y también algunos otros datos que podemos encontrar en páginas como Leinei y entre otras. Aquí un ejemplo. El nombre de mi persona es Adrián Olivera. Es un gerente, tiene 32 años y le gusta hacer deporte. Lo que busca es ascender en su empresa y ganar mucho dinero, por lo tanto le asusta quedarse estancado en el mismo lugar por mucho tiempo. ¿De qué me sirve toda esta información? Bueno, pues en el mundo y en la sociedad existen muchos Adrián Olivera, que tienen pasiones similares y objetivos similares. Por lo tanto, yo puedo buscar ahora personas que se asemejen mucho a mi perfil y validar mi problema con ellos. En este ejemplo podemos encontrar un desarrollo de perfil de cliente bastante detallado. No necesitamos que ustedes lleguen a ese nivel de detalle, pero sí que tengan un perfil de cliente que puedan encontrar en la sociedad. El segundo gran paso es la validación. Aquí la estrella son las entrevistas. Tenemos que entrevistar a nuestros clientes, conversar con ellos para poder conocer qué es lo que ellos necesitan. Y qué les es incómodo de la situación, qué sienten que debería cambiar. La información que recopilemos aquí nos permitirá luego contrastar o no nuestro problema y de esa manera trabajar pensando en nuestros clientes. ¿Por qué es recomendable hacer entrevistas en lugar de encuestas u otras herramientas? La ventaja de las entrevistas es que al conversar con una persona puedes recoger mucha más información y centrarte en puntos claves y actitudes de la persona al responder. Puede ser que alguien te responda haciendo énfasis en alguna parte de su respuesta, por lo tanto es algo que realmente le afecta. Aquí tenemos que tener especial énfasis en las contradicciones, en los peros, ya que es allí donde se encuentran las principales molestias de la sociedad. ¿Qué debemos hacer en una entrevista? Lo principal es dejar hablar a nuestro entrevistado. Si tuviéramos que hacer un balance de tiempo, dejemos que nuestros clientes hablen un 80% de la entrevista y nosotros un 20%. Limitémonos a las preguntas y algunos datos y conversaciones necesarias para continuar con la naturalidad de la conversación. Tenemos que prestar mucha atención en sus respuestas y sus actitudes al responder. Es súper importante que seamos cordiales con nuestros entrevistados. Recuerden que es más probable que alguien converse con alguien que le cayó bien, a alguien que les cae espeso o que es complicado de tratar. Así que el respeto y la cordialidad son muy importantes para el desarrollo de estas dinámicas. Es recomendable que la entrevista sea estructurada, es decir, que haya sido preparada con anticipación, y también es recomendable que se tenga la guía de un guión. Eso lo profundizaremos más adelante. ¿Qué no debo hacer en una entrevista? Debo evitar en todo momento que la entrevista parezca que estoy vendiendo algo o alguna idea. Así también se tiene que evitar preguntas que puedan responderse con un sí o un no. Es preferible que tengamos respuestas abiertas y al mismo tiempo que hagan que el cliente nos cuente alguna historia de su vida o de su pasado. Es súper importante que no direccionemos las preguntas, no coloquemos un texto que haga que las personas
nos respondan de una u otra forma. Esto será solo engañarnos y perder el tiempo. Unos ejemplos. La primera pregunta dice: ¿sabían que la mayoría de las personas consume agua porque considera que es saludable? Aquí hay varios errores. El primero de todos es que la respuesta puede ser con un sí o no, por lo que ya no cumple con lo visto antes. Pero quizás lo más grave es que si esta pregunta la acompañas con la siguiente en verde: ¿qué consumes para rehidratarte? Existe una gran probabilidad que la persona responda que consume agua, ya que no le gustaría sentirse mal o que piensen que no es alguien que le importa su salud. Haciendo esto, direccionamos la respuesta, y si por ejemplo la persona prefiere tomar jugos, indirectamente le sugerimos que responda agua. En este caso es preferible únicamente dejar la pregunta verde: ¿qué consumes para rehidratarte? Eso nos va a dar alguna historia. En el segundo caso, el producto X tiene un potencial de mantenerte despierto todo el día. ¿Lo consumirías? La pregunta, más que pregunta, parece que fuera un comercial. Invita a la persona a comprar un producto, por lo que no solo puede caer mal, sino que puede hacer que la persona nos responda un sí cuando en realidad le disgusta. Tienen que tomar en consideración que cuando uno hace entrevistas, la persona a quien entrevistan siempre querrá quedar bien con ustedes, por lo que si ustedes les dicen que comprarían un producto, es probable que no les diga realmente lo que siente. Por el contrario, la pregunta en verde: ¿qué haces cuando estás cansado?, nos puede dar mucho más detalles sobre el comportamiento de la persona, y la respuesta que obtengamos puede venir llena de información útil. Por último, ¿consideras que comer fruta es saludable? El error en esta pregunta es que puede ser respondida con un sí o un no. Para solucionar esto, se puede complementar la pregunta con un por qué o reformularla. Lo recomendable es no tener muchas preguntas con por qué, ya que hace que la entrevista sea algo tediosa y repetitiva. En esta etapa es muy importante la práctica. Entonces yo los invito a ustedes a que puedan formular sus propias preguntas y practicarlas. Aquí les presento una posible ruta de la entrevista. En el gráfico pueden encontrar una forma de desarrollar esta dinámica. Empezamos con una presentación de ustedes, algo cordial. Luego de ello, una pequeña introducción a su problema, algo simple que no pase más de una o dos oraciones. Después es importante que puedan construir una buena relación, conversando sobre situaciones relacionadas al tema. Terminando esta etapa, podemos empezar a preguntarle. Usemos las preguntas que nos permitan evocar historias del pasado y exploremos las emociones que tiene luego de cada respuesta. Finalizamos las entrevistas con unas preguntas clave que nos permitirán puntualizar más las ideas y finalmente cerramos con una recapitulación. Recuerden que esto es una guía, no necesariamente tiene que cumplirse al pie de la letra, como una receta. Igualmente pasa con el compilado de preguntas. Lo más importante es que las entrevistas resulten amigables, y es completamente todo lo contrario si una persona se pare frente a ti a bombardearte con preguntas. Dejen espacio para la improvisación y usen el libreto de preguntas como una guía, más que como un guión que se tiene que cumplir sí o sí. Lo importante de esta metodología es la práctica. Quizás el primer intento no les salga del todo bien, pero conforme practiquen más, mejor les irá. Recuerden también que las entrevistas tienen un objetivo, y para nuestro caso es saber cómo las personas se sienten sobre la situación problema que hemos encontrado. Sin embargo, ustedes pueden desarrollar objetivos adicionales que vean por convenientes. Para finalizar la capacitación de hoy día, hablaremos sobre qué hacer con la información que hemos recolectado. Para este momento tenemos una buena base de información bibliográfica recolectada, ya que en un inicio nos dedicamos a validar nuestro problema en base a libros y datos, y también tenemos la impresión de nuestros clientes sobre qué sienten, qué les afecta, cómo solucionan actualmente su problema, qué les gusta y qué no. Con toda esta información podemos realizar una reingeniería del problema, puntualizarlo aún más a algún factor que encontramos que nuestros clientes sufren más o direccionarlo a algún punto más fácil de resolver. Si no estamos a gusto con el resultado, lo interesante de la metodología es que nos permite reiniciar todo el proceso, utilizando lo aprendido como base para poder construir nuevamente nuevo conocimiento. Es una etapa de feedback continuo en cada etapa. Al momento en el que nos sentamos a gusto y contentos con el resultado, podemos pasar al desarrollo de las ideas y las propuestas de solución. Muchas gracias por su atención y recuerden que las preguntas las pueden dejar en los comentarios. Espero que esta información les sea de mucha ayuda y nos vemos en otra oportunidad.